IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IoBru. Muy buenas IlustraPros, ¿cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos al podcast. No os podéis hacer una idea de lo nerviosísima que estoy, qué pava puedo ser. En estos momentos me pregunto, ¿cómo se me ocurrió meterme en este lío? Y no sé muy bien qué hacer para soltar. Bueno, para empezar, preguntaros cómo estáis, cómo os encontráis, qué tal lleváis la cuarentena o la no cuarentena, porque sé que mucha gente me va a estar escuchando desde otros países. Yo ahora mismo me encuentro en España, pero sé que todos estamos pues cuidándonos mucho y poniendo conciencia con toda esta situación. Si os parece, vamos a empezar respirando 3 veces profundamente. Esto lo hago por vosotros, pero también por mí, porque todos estamos en una situación de un poco de ansiedad constante, de miedo, de alerta, y no es nada sano, la verdad. Bueno, de nuevo deciros que de corazón os mando un abrazo muy muy fuerte, que espero que estéis bien, que sé que cada uno está viviendo una situación muy distinta, con unas circunstancias pues propias. Algunos os habréis puesto enfermos, otros no, algunos conoceréis gente que está enferma. Os mando todos mis buenos deseos, ¿vale? Para que la salud de todos se mantenga lo mejor posible y que en caso de que algo malo suceda, pues que tengáis todas las herramientas para gestionarlo lo mejor posible, ¿vale? Y bueno, una vez dicho esto, que me parecía muy importante, estamos en el inicio, en el nacimiento de este podcast, que ha sido una iniciativa que nació hace apenas una semana. Es algo que en realidad tenía en mente desde hace muchos años, pero no me había animado a hacer por diferentes cuestiones, por tiempo, por perfeccionismo, porque no me daba la vida, porque me asustaba, porque no sé, por muchas cosas. Y me hace mucha ilusión que en una crisis como esta pues puedan suceder estas cosas, ¿no? Estas oportunidades que hagan que se cristalicen proyectos buenos, proyectos que nos puedan ayudar a todos, porque este podcast en lo que se va a centrar es en orientaros sobre la profesión de la ilustración, por supuesto, pero por el momento en el que ha nacido nos vamos a centrar, sobre todo las próximas 2 semanas, en abordar todas las dudas, todos los miedos, las preocupaciones que estamos teniendo, que nos están saliendo y que nos están un poco condicionando en este tiempo, ¿no? En estas circunstancias de la crisis del coronavirus que estamos viviendo, pues porque es verdad que está removiendo y desbaratando un poco la vida tal y como la conocíamos, ¿no? Y eso genera pues mucha incertidumbre, así que es normal sentir lo que sentimos, creo yo, estamos todos igual y por eso es tan importante acordarnos de respirar profundamente varias veces al día y cuidarnos. Después, por supuesto, en lo que nos vamos a centrar, aparte de abordar esas dudas y demás, es en buscar soluciones, buscar alternativas, buscar oportunidades y daros todas las herramientas y recursos posibles para que podáis poner visión, dirección y foco en todo esto y así poder tomar las mejores soluciones para vuestro caso, para vuestras circunstancias personales. Bueno, vamos a ver cuál es el pastel que nos hemos encontrado aquí ahora mismo, que estamos viviendo, ¿vale? Sé que el tono con el que hablo es un poco ligero, con humor y todo eso, pero quiero que comprendáis, esto es un disclaimer alert, ¿vale? Que yo soy una persona que utiliza mucho el humor para rebajar un poco la tensión, ¿vale? Entonces yo necesito meterle esta dosis así de ligereza y demás, que no ligereza, ya me podría patrocinar, por cierto. Bueno, que
que no quiero que os toméis mal el tono en el que hablo, que yo lo hago por una cuestión de subsistencia y adaptación a lo que está pasando, y también porque creo que es fundamental compartir y conectar a través de una energía bonita, ¿vale? Porque es muy fácil quedarnos en el miedo y en el agobio y todo eso, y todos tenemos nuestros días mejores y peores y no pasa nada, pero yo quiero estar aquí para reconfortaros, para acompañaros, para que no nos sintamos tan solos, ¿no? De hecho hay un concepto que me he traído de México que me mega flipa, que es el concepto apapacho. Cuando la gente te apapacha, significa que te manda caricias al alma, ¿no? Entonces yo quiero que este programa sea un gran apapacho para todos y todas, ¿vale? Bueno, pues vamos a plantear un poquito qué está pasando, por qué nos estamos sintiendo como nos estamos sintiendo y demás. Pues tenemos entre manos una crisis, ¿vale? Una situación que está tambaleando la vida pues tal y como la conocemos, y eso provoca que hayan demasiados cambios al mismo tiempo a diferentes niveles, y que por eso pues nos sintamos muy desorientados y asustados, y que tengamos en general como esa sensación de vértigo y de incertidumbre, ¿no? Cómo cada país, cómo cada cultura, digamos, o cada sociedad esté gestionando estas cosas va a provocar que haya más o menos impacto y que sintamos más o menos, o que tengamos que tomar decisiones más o menos drásticas, etcétera, etcétera. Así que quiero que comprendáis que yo pues voy a hablar de manera genérica, porque me es imposible profundizar. Además solo tenemos 45 minutos, que es lo que me deja el programita este que estoy usando para hablar, entonces tampoco me puedo enrollar. Así que quiero que por favor tengáis en cuenta que la realidad de cada uno pues dentro de su realidad y de su país y todo eso pues va a ser distinta, ¿vale? Pero en general hay mucho que asimilar y hay mucho a lo que responder, ¿vale? Tanto a corto plazo como más a medio y largo plazo. Y claro, el ser humano es un ser, pues ya lo sabemos, ¿no? Al que le encantan las costumbres, las rutinas, tener claro qué va a pasar, tener control, ¿no?, de la situación, dar por hecho que todo va a estar como él entiende que va a pasar, y en el momento en que eso desaparece, en una situación como esta, pues claro, pues tenemos un terremoto en nuestro interior, ¿no? Por eso, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues a que lo fundamental yo siento que es el autocuidado, ¿no? Sé que es muy difícil, sobre todo las personas que tengáis realidades más complejas, de que estáis combinando pues trabajos por cuenta ajena, con la familia, con niños, con personas mayores a las que a lo mejor tenéis que cuidar y ayudar, con el hecho de que os queréis dedicar a la ilustración, etcétera, ¿no? Por eso, precisamente, si nosotros no empezamos priorizándonos a nosotros mismos y a nuestro cuidado, pues va a ser muy difícil que podamos tomar buenas decisiones, que tengamos la energía y el cuerpo lo suficientemente fuerte como para poder tomar acción en todo eso, y que tengamos la mente lo suficientemente calmada como para no sufrir demasiado, ¿vale? Porque al final yo creo que la razón por la que también estoy haciendo este programa es porque siento que estamos sufriendo mucho, y en realidad creo que disponemos de herramientas, disponemos de la capacidad de hacer cosas que nos ayuden a bajar el nivel de sufrimiento. No me voy a meter a hablar de que seamos felices, ¿vale? De que busquemos la felicidad, pero al final sí, ¿no? Porque digamos que cuanto menos suframos, cuanto más tranquilos estemos y más calmados, pues más nos vamos a acercar a la felicidad, ¿no? Que al final yo creo que es un poco el objetivo existencial del ser humano, entre otros. Pero bueno, no me voy a poner mística, ni espiritual, ni cosas de esas, lo dejaré para otro programa, pero llegará, que lo sepáis. Pero bueno, os avisaré por si alguno de vosotros pues pensáis que
pues que me voy por temas que no son y que a lo mejor pues no os apetece meteros ahí, pero bueno, yo personalmente siento que todo esto está muy conectado. Y como todo lo que voy a decir en este programa, pues es mi opinión, ¿vale? Y por supuesto no tenéis que creerosla ni estar de acuerdo, pues que cada uno se lo lleve a su terreno, ¿vale? Vale, bueno, por favor, si digo vale demasiadas veces, me avisáis, porque es una de esas coletillas malditas que no se me quitan nunca cuando tengo que hablar en público. Es un trabajo pendiente que tengo, y como hoy estoy muy nerviosa y es el primer programa y todo eso, ya os aviso que lo voy a decir 1.000.000 de veces, así que no me las contabilicéis, por favor. Ya en los próximos programas intentaré ir trabajando en ello. Bueno, vuelvo al autocuidado. Creo que hay una manera de posicionarnos, al menos yo lo he hecho así desde hace bastante tiempo. Lo leí en algún sitio, lo escuché en algún sitio, pues no me acuerdo, pero me encantó el planteamiento. Dice algo así, ¿vale? Como cuando el mundo va en una dirección, generalmente lo más inteligente suele ser ir en la contraria. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A qué situación estamos viviendo ahora, o sea, ¿qué predomina? Predomina el pánico, la ansiedad, la infoxicación, el hiperconsumo de entretenimiento y de información, el bloqueo, la pasividad, la dispersión, los comportamientos obsesivos compulsivos, un poco, el freno, la negación, la duda, la crisis, ¿no? O sea, esto es lo que está predominando ahora mismo, donde nos estamos moviendo. Entonces, si queremos ser inteligentes, porque esto además la historia lo ha demostrado, y cuando uno se posiciona así en contra, realmente suele ser capaz de tomar mejores decisiones y de actuar mejor, y suele salir mejor parado, es centrarnos en la calma, el control, la tranquilidad, el foco, la responsabilidad, la conciencia, el autocuidado, el análisis, la observación, la decisión, la acción, la inversión, el avance, el crecimiento, el aprendizaje y la oportunidad. Que sí, que yo sé que todo esto suena súper idílico de la muerte y tú dices, pero que estoy aquí con los churumbeles, que no me aclaro, y con el trabajo que ahora mismo pues no sé qué me va a pasar, o intentando teletrabajar, o oye, es que no sé si mi empresa de repente pues va a tener que hacer un ERTE o tal. Yo no me puedo poner en ese modo. No, es que precisamente porque tu situación es más extrema, es más compleja, es más vital todavía que seas capaz de posicionarte de esta manera, ¿vale? Porque las crisis existen y van a existir siempre, por desgracia. Son exámenes que nos tocan cada X tiempo y que nos evalúan y nos sirven, pues, o nos deben servir, ¿no? Creo yo, para aprender y para evolucionar. Son épocas, joder, que duelen un montón, que son súper incómodas. Al ser humano también la incomodidad y la incertidumbre le resulta súper molesta, ¿no? Y por eso también buscamos maneras de evadirnos y nos cuesta mucho, digamos, responsabilizarnos y tomar conciencia de que nosotros somos los únicos que podemos cambiar nuestra situación, ¿no? Pero es que las crisis también son oportunidad. Las crisis son, creo yo, 50% peligro, riesgo, cambio, incertidumbre, destrucción, porque es verdad que hay mucha destrucción, y 50% oportunidad, apuesta, avance, inversión, construcción. Entonces depende mucho de cómo pensemos y de cómo lo sintamos, que eso nos hará aferrarnos y vivir pues en un lado o en otro, ¿no? En ese 50 o en ese otro 50. Por eso es fundamental cuidar nuestra mente y nuestras emociones en estos momentos, para mantenernos serenos y que nuestra energía esté del lado constructivo de todo esto, ¿vale? He dicho vale. Es terrible cuando uno empieza a poner conciencia, pero todavía no tiene la capacidad o las herramientas para cambiar las cosas, y entonces te pones ahí en modo bucle. Pero bueno, sabemos que es parte del proceso. Lo primero es que no nos enteramos de nada, somos muy inconscientes. Lo siguiente es poner conciencia. Lo siguiente es ir incorporando las herramientas, ¿no? Para poder cambiar las cosas, hasta que poquito a poquito vamos consiguiendo generar ese cambio, ¿no? Pero es muy graciosa esa fase de
mierda, es que me doy cuenta pero no puedo cambiarlo y entonces ¿por qué me doy cuenta tarde y maldita sea? Bueno, sigo, ¿vale? Perdón por estos momentos tontos, pero es por donde me está saliendo la ansiedad, ¿vale? Vamos a ver. Como os decía, si mantenemos la mente calmada, podremos pasar del bloqueo y el miedo y de esa dispersión que nos genera el estar ansiosos y reactivos todo el tiempo a la observación, al análisis y a la planificación, que es lo que nos va a permitir tomar las mejores decisiones. ¿Eso significa que debemos tener prisa? Porque me da la sensación cuando leo, ya que toda esta semana, bueno, como yo siento que hacer este programa es una responsabilidad brutal y siento el peso como una losa gigante, pues esta semana me he estado informando, leyendo, contrastando información, hablando con gente especializada en diferentes temas para saber y conocer y... Bueno, ya sabéis que cuando a mí me entra toda la obsesión a nivel curro, me vuelvo loca y me pongo en modo esponja para poder así luego destilar lo que siento que es más importante, ¿no? Lo que pueden ser las pautas o el hilo conductor que nos ayude y que nos facilite el camino. Entonces, claro, siento que quizás los medios nos están metiendo mucha prisa a veces, ¿no? Que estamos sintiendo mucha presión para tomar decisiones, para reaccionar y creo que quizás no es lo mejor. Creo que hay que mantenerse en una alerta tranquila y en una observación tranquila como hacen muchos animales, digamos, que son cazadores o que son cazados y por tanto, digamos, se mantienen tranquilos pero siempre con la antena puesta para analizar cómo está la situación, ¿vale? No se empanan, sino que están ahí y el que se empana, mal, ¿no? Así que, claro, pero tampoco están ansiosos, perdidos, como locos, porque no se puede, el cuerpo no puede estar así todo el tiempo, ¿vale? Entonces, creo que es fundamental saber que no hay que tener prisa, no debemos meternos prisa, la circunstancia de cada uno es súper diferente, nada de lo que yo os diga va a servir para todo el mundo, ni nadie que os diga cómo cree que debéis hacer las cosas va a servir al 100% para vuestro caso, para vuestras circunstancias. Entonces hay que dejar de compararse, la realidad de cada uno es única y claro, eso tiene una parte buena y es que no hay una única solución o camino correcto, sino que existen infinitos y simplemente necesitamos bajar un poco la intensidad que tenemos ahora mismo a nivel emocional y a nivel mental y de esa forma pues vamos a poder observar con tranquilidad porque claro, digamos que estamos viviendo toda la situación que va a llevar un tiempo hasta que las cosas se recoloquen un poco, estamos en una especie de bypass y claro, es que a lo mejor todavía no debemos de decidir, entonces tranquilidad, también siento que a nivel digital se nos está como bombardeando con muchísimo contenido, con muchísima información, con muchísimo entretenimiento y está muy bien porque obviamente entretenernos nos ayuda a relajarnos, pero hasta cierto punto, ¿vale? Entonces eso nos está generando tampoco un poco esa ansiedad de que no sé cuántos artistas están compartiendo libros gratis, que no sé cuánta gente está haciendo cosas, que yo he organizado un podcast en directo y quiero escucharlo y no sé qué. Tranquilidad, o sea, este podcast no va a desaparecer mañana, se va a quedar grabadico y vais a poder escucharlo cuando queráis. No os metáis presión para consumir, al revés, o sea, vamos a relajarnos, vamos a cuidarnos, porque así podremos tener el cerebro mejor, más en su sitio para poder tomar las mejores decisiones, ¿vale? Creo que es obvio decir que este momento es un momento muy especial, muy concreto, en el que nos va a tocar tomar decisiones pues drásticas y bastante contundentes, y para eso es
muy importante que cuando nos pongamos a tomar esas decisiones, es decir, cuando llegue el momento, que seamos lo menos emocionales y lo más lógicos que podamos. Y sobre todo porque si nuestra subsistencia depende de ello, es vital. Entonces, aunque suene raro, si nos ponemos en ese modo lógico, lo más importante, y siento daros la chapa porque sé que me estoy repitiendo mucho, pero es que creo que la gente no le está dando la importancia que tiene. Si nos ponemos lógicos, necesitamos precisamente darnos tiempo para calmarnos, para asimilar y normalizar lo que está pasando, para reajustar la situación que estamos viviendo a nivel trabajo, a nivel familia, a nivel encierro, a nivel alimentos, a nivel comunicación, a nivel dinero, a nivel relacional, a nivel todo, porque solo así vamos a poder tomar decisiones cuando toque tranquilos y evitar simplemente precipitarnos, y ya no me repito más, y tomar cualquier tipo de decisión en un momento que estemos como ansias vivas, ¿no? Porque en esos estados vamos a estar dirigidos por el miedo, y cuando uno toma decisiones guiado por el miedo, pues no solemos salir muy bien parados, como os decía antes con lo de los animales, ¿vale? Bueno, ya cambio el rollo porque ya os ha dado mucho la chapa. Ya sabéis también que el tema de cuánta información absorbéis referente a todo el tema coronavirus, a todo el tema cuarentena, todo eso, va a condicionaros muchísimo a la hora de controlar y cómo os sentís y cómo de calmados o nerviosos estáis. Así que, por favor, haced una dieta de información en ese sentido. Yo, por ejemplo, me he salido de grupos de WhatsApp por todo el tema de los memes, de los links, de los vídeos, con el tema político, porque llega un momento en el que te destrozan los nervios, es desquiciante, así que cuidad mucho eso y no os sintáis mal por tener que decir a la gente, oye, no me mandes más de esto, no quiero saber nada más de este tema, por favor, apagad la tele un rato, no miremos todo el tiempo los telediarios, no escuchemos todo el rato las noticias por la radio, no estemos leyendo todo el tiempo temas de estos, porque con ponernos media horita al día o cada 2 días a informarnos a través de los medios que mejor consideremos, sobra. Ya te vas a enterar de todo lo que te tengas que enterar, pero es el primer paso para ese autocuidado. Bueno, ¿qué es lo segundo que hay que tener en una situación como esta? Pues visión. Si algunos de vosotros habéis hecho mis cursos, ya sabéis que siempre hablo de la visión, la dirección y el foco, ¿no? Y en este orden, la visión ha de ser lo más amplia y completa posible para poder percibir bien lo que está pasando, ¿no? Durante esta semana yo espero que os podamos ayudar a que tengáis esta visión. Entonces, me gustaría que también confiarais un poquito, os quedarais tranquilos sabiendo que vamos a estar ahí con vosotros y que vamos a contrastar, ¿no? mucho la información, que os vamos a traer a especialistas que van a dar visiones diferentes según el campo en el que se mueven. Mañana, esto es primicia primiciosa y ya hago spoiler, mañana voy a compartir una conversación súper interesante que he tenido con una amiga antropóloga que va a hacer un análisis de todo lo que está pasando desde un nivel macro a nivel mundial hasta un nivel micro, en este caso lo que ella conoce porque vive en España, pero podemos luego extrapolarlo a cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces va a ser un buen inicio, creo que tener esa visión tan global nos va a ayudar muchísimo y nos va a reconfortar y también nos va a dar muchas esperanzas. Ya no digo más, que si no hago spoiler de verdad, jolín. Bueno, a través del podcast y de un post que voy a empezar a rellenar, ¿vale? Va a ser un solo post que va a estar permanente en la página web de Ilustrando Dudas, en la página del podcast. Voy a ir añadiendo también recursos para que podáis ir vosotros ampliando esta visión, indagando por vuestra cuenta si lo sentís necesario y bueno, va a ser un post en el que van a haber recursos de emergencia. Pues
información sobre cómo está el mundo, qué está pasando, especialistas que están empezando a plantear pues cuáles van a ser los posibles caminos que va a tomar el mundo después de todo esto, las reacciones económicas, sociales, políticas, todo eso, ¿no? Y también, ya pues conforme vayamos avanzando en el podcast, iré compartiendo cositas más relacionadas pues con herramientas, con temas más concretos, etcétera, ¿vale? Pero va a ser ahí como el lugar al que podréis acudir para ampliar un poco todo lo que el podcast está intentando conseguir, pues hablando, ¿no? Y bueno, lo siguiente creo que es comprender qué herramientas tenemos, ¿vale? O sea, en la situación en la que estamos, situarnos, ver cuál es nuestro margen de maniobra. En los próximos programas hablaremos de cómo hacer un plan de contingencia, ¿no? Es decir, con lo que tenemos ahora mismo y con nuestro margen de maniobra, con las piezas del puzzle con las que contamos, ¿qué podemos hacer, ¿no? O sea, cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar, sobre todo para quedarnos tranquilos y saber que vamos a poder subsistir durante los próximos 2 meses, porque creo que eso es lo que más nos asusta a todos de primeras. La gente que tenga una realidad en la que viva pues más al día, pues tiene que estar obviamente más nerviosa y más asustada y sin saber muy bien qué hacer, pero es fundamental que no os sintáis víctimas, ¿vale? Que pongáis conciencia y que veáis pues dentro de vuestras posibilidades qué podéis hacer, y espero que este podcast también os ayude a ver posibilidades y alternativas donde a lo mejor antes no las veíais. Así que eso es lo que vamos a ir viendo esta semana, y luego además pasar un poco al medio-largo plazo, es decir, después de solventar lo emergente no, qué pava, lo urgente, que es pues sobrevivir este mes y el que viene, sobre todo teniendo en cuenta pues que vamos a estar de parón, que muchos no vais a poder trabajar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después el medio-largo plazo, pensando un poco en cuáles son las oportunidades que se van a dar a raíz de esta crisis, cómo podemos hacer los cambios necesarios, pivotar nuestro trabajo y llevárnoslo hacia donde puede hacer falta, ¿no? Claro, ¿aquí qué sucede? Pues que los ilustradores somos freelance o empresas pequeñas y creemos que vamos a ser los más perjudicados con todo esto, pero en realidad eso no es cierto, porque somos muy ágiles, o sea, al ser pequeños tenemos una gran capacidad para reajustarnos, ¿vale? Para adaptarnos. Entonces, podemos adaptarnos a las crisis con mucha rapidez. Y bueno, yo sé que esto depende totalmente del punto o la fase en la que se encuentre cada uno, ¿no? Dentro de la carrera de la ilustración no va a ser igual la realidad de una persona que trabaje por cuenta ajena y que esté intentando formarse en la ilustración para lanzarse próximamente, que una persona que justo se esté lanzando ahora, a lo mejor solamente ayudada o apoyada por el paro o por su familia o por sus ahorros, que una persona que ya viva de la ilustración o que esté empezando a vivir de la ilustración, o alguien que ya viva completamente la ilustración desde hace tiempo, ¿no? O sea, son un poco los 4 posibles perfiles, pero igualmente solemos ser profesionales con realidades pequeñas, ¿no? O sea, y muy adaptables. Así que quiero que por favor os aferréis un poco a esto y que no os quedéis con es que como soy pequeño voy a ser el último mono y el que las va a pringar todas. No. O sea, ahora los grandes están mucho más jodidos y van a perder muchísimo más, ¿vale?, que nosotros. ¿Qué pasa? Que es verdad que normalmente pues también tienen más capacidad de abordar a nivel económico pues este tipo de circunstancias, pero a veces no, ya os digo. Entonces vamos a tener un poco de fe, porque me lo he estado estudiando mucho, he estado investigando mucho y sé que podemos salir adelante, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que hay que tomárselo en serio, o sea, no vale con mantener la mentalidad esta de es que yo quiero hacer dibujicos y que me paguen por ello, es que yo quiero hacer lo que me dé la gana
y ya está, es que yo quiero dibujar todo el día y lo demás me da pereza. No, o sea, en estos momentos hay que ser muy pragmáticos, entender que no estamos en posición de ponernos exquisitos y que nos lo tenemos que tomar muy en serio. Es decir, tenemos que tener mentalidad empresarial, una capacidad estratégica y ganas de planificar y de apostar fuerte por avanzar y de currárnoslo mucho, ¿vale? Cada uno dentro de sus circunstancias y de sus posibilidades. Y aquí quiero hablaros, ya que queda poquito rato, ¿vale? Nos quedan aproximadamente 15 minutos, de un par de preguntas muy interesantes que me han planteado, porque bueno, no sé si os han llegado, las personas que estáis suscritas a la newsletter de Ilustrando Dudas, os ha llegado la pregunta que os hacía, ¿no? De ¿me podéis ayudar a plantear temas, dudas, miedos y preocupaciones que tenéis para el podcast? Y muchos de vosotros me habéis respondido, muchas gracias. Y una pregunta que se ha repetido mucho y que me parece muy interesante es: ¿es lícito que en medio de una debacle mundial yo quiera seguir peleando y apostando por vivir de mi pasión, que es la ilustración? ¿No es eso ilógico o egoísta? Pues yo creo que aquí se dan... me parece brutal, porque es una pregunta muy existencial que creo que nace de una creencia que se nos ha impuesto, ¿no? Y es que en la sociedad en la que vivimos parece que sigue estando muy mal visto apostar por aquello que nos gusta, ¿vale? Pero creo que uno ha de ser muy consciente de que la mejor manera que tiene para aportar al mundo es haciendo aquello que le apasiona y aquello con lo que puede ayudar a los demás, ¿vale? ¿De dónde creo, o sea, por qué creo que esta pregunta se la hace mucha gente? Pues creo que es porque el planteamiento con el que solemos entrar en el mundo de la ilustración y decidir que queremos que se convierta en nuestro trabajo es el de, pues el que os he dicho antes, o sea, yo quiero hacer dibujicos, que es lo que he hecho toda la vida, que es lo que me encanta, y quiero que me paguen por ello, ¿vale? Porque parece algo muy romántico y muy guay, por supuesto que lo es. ¿Qué pasa? Que obviamente el mundo no funciona así, ¿vale? Cuando uno se hace ese planteamiento, luego se siente mal y piensa que es una decisión egoísta. Pero en cambio, si tú lo replanteas y dices, esto es lo que me flipa hacer, esto es lo que se me da bien hacer, esto es con lo que yo creo que puedo aportar al mundo, a los demás, solucionar problemas, aportar valor, ayudar, ¿por qué no iba a hacerlo? ¿Vale? O sea, creo que ahí cambian mucho las cosas, ¿no? Y yo creo que sí que es lícito, perfectamente lícito, seguir peleando por esto siempre y cuando el planteamiento sea ese, ¿vale? Y no ese otro planteamiento de, pues yo quiero hacer lo que me dé la gana y que me paguen por ello, porque entonces, claro, pues obviamente no te va a funcionar. Y ese es el primer cambio de chip que necesitamos hacer y empezar a tomárnoslo más en serio y ver que para poder vivir de lo que nos apasiona hay que hacer muchas cosas que no son lo que nos apasiona, ¿vale? Pero bueno, ya entraremos en eso en los siguientes programas, no os quiero dar mucho la chapa hoy, ¿vale? Además quiero recomendaros, me encantaría que si disponéis de media horita, ¿vale? De un rato, que estéis tranquilos, que os pongáis una música que os ayude a concentraros, que os ponga en modo zen y demás, me gustaría que hicierais un Ikigai. No sé si lo conocéis, pero básicamente es como una técnica japonesa que busca ayudar a la gente a descubrir cuál es su misión en la vida, aquello con lo que puede aportar, aquello para lo que ha venido a hacer, porque muchas veces el dibujar es solamente un medio de expresión que tenemos y al que estamos acostumbrados, pero puede que no sea eso exactamente para lo que hemos venido, ¿no? A trabajar o a aportar al mundo, porque muchas veces tenemos otras habilidades que no hemos podido descubrir o que no se nos han ocurrido o que no hemos conectado todavía y resulta que uniendo eso al dibujo a lo mejor pues nos va a hacer encontrar un camino. Entonces si ponéis Ikigai en Google os va a salir una especie como de matrix o de cuadrante con 4 círculos, ¿vale? Entonces el Ikigai lo que busca es que hagáis un mix, o sea, que hagáis primero un análisis y luego un mix de qué es lo que te apasiona hacer, o sea, lo que te gusta, qué es lo que se te da bien hacer, ¿vale? Qué es aquello
por lo que te pueden pagar, tal y como funciona el mundo ahora mismo, y qué es aquello que el mundo necesita, ¿vale? Entonces, es algo que pues no tiene fácil respuesta, nos va a llevar un tiempito plantearlo, pero creo que es súper interesante porque nos puede ir dando ideas nuevas sobre cómo replantear nuestra carrera en estos momentos si vemos que tal y como estaba funcionando o tal y como estaba enfocada ahora mismo, pues no va a poder seguir funcionando por las circunstancias, ¿vale? Entonces, súper recomendación Ikigai. Y también recordaros que esa clase de preguntas que nos hacemos tan existenciales, como por ejemplo hay otra que se repite mucho, que es la de ¿la ilustración va a dejar de existir? ¿Es un producto de lujo? ¿Van a dejar de contratar a ilustradores? ¿El mercado se va a hacer más pequeño? ¿Va a ser un trabajo completamente accesorio porque ahora ya solamente el mundo se va a centrar en lo que es de primera necesidad y de subsistencia básica? Este tipo de preguntas son el miedo hablando. Por eso os digo que es fundamental el bajar el ritmo, el cuidarnos, el relajarnos, el calmarnos, el conectar con nuestras emociones y que se vaya digiriendo todo en la medida de nuestras posibilidades. Es lo mejor que podemos hacer para que estas preguntas no nos atormenten. A esta pregunta os voy a responder ahora rápidamente, pero durante todo el podcast os voy a demostrar que eso no es cierto. A ver, matizo. Obviamente, claro que el mercado se va a hacer más pequeño porque todo ahora mismo está paralizado y pues lo vamos a notar, una recesión va a haber, pero de ahí a que la ilustración desaparezca, o peor, que consideréis que es que la ilustración o el arte en general o la cultura son productos de lujo. Perdonad, pero ¿qué es lo que estamos consumiendo más en esta realidad, en esta circunstancia de crisis? Cultura, ¿vale? Comunicación visual. O sea, la industria visual y la industria de la cultura sigue siendo súper necesaria porque al final el arte en general es lo único que reconforta al alma. Y aunque sé que muchos vais a decir modo místico, modo espiritual, lo que vosotros queráis, pero a lo largo de la historia del ser humano el arte ha existido siempre. ¿Por qué? Pues porque es una necesidad básica de nuestra especie. O sea, tenemos la necesidad, es lo que nos mantiene conectados a esa humanidad, a nuestras emociones. Así que por favor, quitaros ya de la cabeza esa creencia de que el arte y la creatividad y la ilustración son cosas accesorias, ¿vale? O de lujo, por Dios, no. Y además esto no os lo digo yo solamente, o sea, he hablado con una persona que va a ser colaboradora en el programa, que es especialista y asesor dentro de la industria visual a muchísimos niveles diferentes, a niveles muy altos, digamos, y tiene una visión y una capacidad de análisis estratégico de la industria increíble. O sea, y me decía lo contrario. Y luego, por otro lado, también preguntando a una directora de arte de Estados Unidos, me decía, a ver, todas las industrias van a sufrir esto, pero te aseguro que yo ahora estoy trabajando más que nunca contratando a ilustradores que además están en muchos casos en los lugares más afectados. O sea, que es que no tiene por qué tener relación y ella me dice que igual, pues que la ilustración va a seguir siendo completamente necesaria para el mundo en el que vivimos, el mundo tal y como lo conocemos, porque esto no nos va a destruir, simplemente va a cambiar algunas cosas y a eso es a lo que tenemos que estar abiertos y entender pues que necesitamos pivotar un poco nuestra manera de trabajar, nuestro enfoque profesional, etcétera, pero eso es todo, no pasa nada, ¿vale? Bueno, así que me gustaría, para terminar, pediros que confiéis, que respiréis, que os cuidéis y que valoréis todo lo bueno que tenemos, porque creo que estas situaciones nos han de dar conciencia, ¿no? y ayudarnos a ver todo lo que sí tenemos, todas las cosas buenas que nos ofrece la vida, y las que se vienen, que son malas entre comillas, son porque tenemos que aprender, porque vamos a evolucionar y eso también va a traer cosas buenas. Recordad
que la mierda es abono. Esto lo escuché ayer en un vídeo y me encantó, ¿vale? Así que la mierda, cuando viene mierda, nos tiene que servir para abonar, para que de ahí nazcan cosas buenas. Así que, por favor, cuidaros mucho, tened paciencia, respirad. Siento haber sido tan peñazo y haberme repetido tanto en el primer programa, son los nervios, me disculpo. Y mandaros un abrazo muy fuerte, ¿vale? Mañana vamos a tener esa conversación súper interesante con Alexandra, con una gran amiga mía que además es una gran profesional y tiene una visión súper interesante de todo esto y, como os decía, os va a dar mucha esperanza y va a ser muy guay. Y después os comentaré una idea que he tenido que, si conseguimos llevarla a cabo, va a ser la releche. Creo que vamos a conseguir salir de esta situación súper empoderados y mucho más unidos como ilustradores, como comunidad, gremio de ilustradores. Pero bueno, no os adelanto nada porque os lo contaré todo mañana, ¿vale? Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado y, por favor, recordad, cualquier feedback es oro para mí, siempre me ayuda a mejorar y os lo agradeceré muchísimo. Y si sentís que esto puede ayudar a más gente y os acordáis de alguien o de varias personas, pues os agradeceré también muchísimo que lo compartáis, porque así podremos retroalimentarnos entre todos y cambiar esa energía de chunga a buena, que es lo que yo quiero, ¿vale? Por favor, ahora cuando termine el programa, poneros una canción que os motive, una canción de Motipower, ¿vale? Yo os recomiendo una muy chula, y bailar un rato si podéis también. Yo os recomiendo una muy chula que se llama Tumbao Africano. Os la voy a compartir ahora por las redes y nada, nos vemos mañana, ¿vale? Un beso muy fuerte, pero beso virtual, sin viruses ni nada de eso. Abrazo a todo el mundo, chao.